al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. 1:21 de la tarde, abrimos ya el espacio de inversión inmobiliaria con los grandes especialistas como son Urbanitae. Nos acompaña ya en estos estudios José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. José María, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Porque ha sido abuelo. Sí, por de Macarena. Vez. Macarena. Que nació ayer. Ayer. Justo. Muy bien. ¿Qué tal? Sí. ¿Se siente uno bien? La niña, la madre. Esto sí que es un proyecto de vida, ¿has visto? Ya lo creo, sí. Con mucha ilusión. Sí, no, bueno. Pues mandamos saluditos, ¿eh? Pues muchísimas gracias. A la madre, al abuelo que le felicitamos y a la niña, evidentemente, y al padre, claro, también. Al padre, cómo no. Claro que sí, que eso que sí. Bueno, vamos a hablar de proyectos. Aquí tenemos algún proyecto que va a salir a las 4 de la tarde. Siempre nos gusta tener proyectos sobre la mesa y hoy va a ser un día de ellos. Este proyecto en Oporto, proyecto Franco 2, un ticket de 2 millones, plazo entre 32 y 36 meses. Cuéntanos un poquito qué es este proyecto. Pues mira, este es un proyecto que se desarrolla en la parte de lo que se llama el CBD, el Central Business District de Oporto. Es la parte un poco más concentrada de oficinas. De hecho, es una ubicación muy buena porque el 80% de las líneas de metro de Oporto pasan por la puerta, o sea que es la mejor ubicación posible. Esta es una segunda fase porque ya financiamos el año pasado una primera fase de esta operación y el promotor es una joint venture entre una promotora portuguesa con la que ya trabajamos y un promotor inglés que se llama Osborne, que pues tiene una experiencia bárbara en desarrollo de oficinas. Ha trabajado con Banco Santander, con HSBC, en la City, en Londres, en Dubái. O sea, y este mismo promotor hizo una operación de desarrollo de unas oficinas en el mismo Oporto, que se las alquiló a una de las Big Four muy rápido, lo vendió muy bien y encontró el potencial que había. No hay otro desarrollo de oficinas relevante en Oporto y lo que nosotros vamos a hacer es un espacio que en principio se va a arrendar a diferentes operadores, eso está por ver, pero ya está recibiendo mucha demanda, dado que las otras oficinas no pudo alquilarla más que un único operador. En este caso lo que está teniendo es una lista de espera de candidatos que quieren ocupar esas oficinas de calidad en la mejor ubicación de Oporto. Y entonces cuando nosotros estamos ayudando a financiar la construcción, que sigue en marcha, y a aportar el capital que nos pedía el banco para completar el proceso, en su momento se alquilará y nuestra idea es vender el activo a un inversor más de un perfil más patrimonial, que es un poco la estrategia en esta clase de activos, y lo que tenemos pactado con el promotor es que tenemos una TIR preferente del 15%. Es decir, nuestros inversores van a recibir su capital con un 15% de TIR antes de que este consorcio de promotores preferente reciba un duro. Y luego del exceso son ya un 10%. Es decir, hemos pactado seguridad versus rentabilidad y decimos, oye, nosotros amarramos ese 15% que lo vamos a tener sí o sí, porque tú has puesto en torno a 9 millones de euros que van por detrás de nosotros a la hora de recuperar. Pero lo que estamos viendo es que la ubicación es excelente, que el promotor no hace más que recibir indicaciones de interés por parte de empresas que se ubicarían ahí, y que él ya vendió sus otras oficinas a muy buen precio. Nosotros, con una expectativa de precio incluso más modesta en términos de múltiplo, confiamos en que estamos súper holgados para hacer ese 15% de tiro a nuestros inversores. Con lo cual, insisto, es una operación de equity que tiene mucho componente casi de deuda preferente, porque nos adelantamos. Nuestro retorno va por delante del promotor. Y os podéis imaginar que un promotor de ese perfil no se mete en esto si no tiene una seguridad absoluta del éxito de la operación, porque en realidad está poniendo todo su capital. Eso significa que el éxito de oficinas en una ciudad como Oporto en este momento está funcionando y funciona muy bien. Sí, no es una ciudad grande, Oporto en realidad no es una ciudad muy grande, entonces es verdad que el tamaño de las oficinas es estrecho, pero es verdad que hay muy poca ocupación y luego hay oficinas en el centro, no hay. Y entonces estamos desarrollando un proyecto que lo que va a hacer no es que haya una demanda nueva, pero probablemente muchos traslados de multinacionales se trasladen ahí. Al final estos procesos se concentran mucho las oficinas en los sitios centrales y Oporto no es una excepción. Ya sabes que en el sector de las oficinas ha habido un relativo parón inversor en la medida en que se pensaba que el teletrabajo iba a acabar con el espacio de oficinas. Y no. Nos estamos dando cuenta que no es así, la gente vuelve a las oficinas, necesitamos espacio y poder coger buenas ubicaciones con buenas oficinas modernas es garantía casi de éxito. Así que yo animo mucho a los inversores a verlo. Insisto, es un 15% preferente, es decir, si se cierra la operación en 2 años y medio,
Sí, porque el plazo son 32-36, que a principio a priori puede parecer un plazo largo, es un plazo largo realmente, pero verdaderamente los inversores de Urbanitae lo que van a hacer es recuperar ese capital, primero su capital, y van a obtener esa rentabilidad del 15%. Claro, sí, en total recibirán un 45%, en torno a un 45% de lo invertido, que está muy bien, no tienen que volver a reinvertirlo, porque es verdad que los proyectos a un año parecen más atractivos, pero luego tú recibes el dinero y tienes que pagar impuestos y volver a reinvertirlo. En este caso no, en este caso esperamos a liquidación, que serán 3 años, y ahí recibirás, probablemente menos de 3 años, el 45% de la inversión. Di que 2 millones. 2 millones. No es muy alto. No. Se puede financiar en poco tiempo. Bueno, sí, confiamos en que sí, pero bueno, al final los inversores son soberanos, deciden en qué invierten, que eso es nuestra gracia, nosotros les damos las oportunidades y ellos pueden elegir qué proyecto les gusta más y cuál menos y qué cantidad quieren destinar a cada uno. Bueno, vamos a hablar de otros proyectos que también están abiertos. Estamos hablando de 2 de deuda y 2 además de alto standing. Estamos hablando de Italia, hemos hablado de él en alguna ocasión ya, Iris, en el área metropolitana de Milán. ¿En qué consiste? Vamos a repetir en qué consiste este proyecto, y ahora hablamos un poquito de esa rentabilidad y también de por qué se está tardando quizá un poquito más en cerrar este proyecto que en otros. Pues es un proyecto para hacer unas 24 residencias de lujo en la zona de Lombardía, en las afueras de Milán, que quizás sea la zona más rica y bollante, de las zonas más ricas y bollantes de Europa, con lo cual la ubicación es absolutamente inmejorable y la demanda de vivienda en esa zona es muy alta. Entonces ahí tienes desde lo que llamamos gente que va a trabajar en Milán y que va a estar viviendo allí, hasta extranjeros, hasta los pisos son impresionantes y creemos que va a tener muy buena demanda. Como vamos en modalidad de préstamo, además estamos muy cómodos porque tenemos garantía sobre el activo y nuestro préstamo no representa más allá del 20-25% del valor de venta de los activos, con lo cual, en el ultimísimo peor de los casos en que no se vendiera, le decimos, oye, baja usted un precio un 30% y nos paga. Y lo tiene que hacer porque tenemos esa garantía. Así que estamos súper seguros. Yo entiendo que a los inversores les cuesta más porque les hemos educado mucho a invertir en aquello que entiendan. Y al fin dice, es que no lo ven, esto es que a lo mejor no lo ven. Claro. Y ahí nuestro esfuerzo didáctico es enseñarles dónde está la ubicación, con quién trabajamos, y que le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a entender la ubicación, el proyecto, el promotor. Y a todo eso le hemos dado un check, que sí. Somos especialmente cautelosos cuando invertimos fuera de España, porque no tenemos los mismos mecanismos de arreglar las cosas si se rompen, porque no estamos ahí. Pero en este caso, insisto, hemos puesto todos nuestros esfuerzos a nivel de seguridad. Tenemos un director de Italia que es fantástico, que es Carlo, con el que trabajamos súper a gusto. Y a pesar de que llevamos 3 años, no fue hasta el año pasado cuando empezamos a hacer proyectos, porque es cuando vimos claro qué tipo de tipología de operación podíamos hacer. Insisto, un 11% anual, es un 22% más o menos de retorno, que calculamos 2 años, y tenemos un nivel de garantías súper elevado. Lleva un 66% aproximadamente de esa. Yo entiendo que es Italia, que parece un mercado, parece un mercado pero puesto a invertir, de verdad que es mucho mejor invertir en una zona tan rica, tan pujante como es el norte de la Lombardía, el norte de Italia, es la mejor ubicación posible. Yo entiendo que si estuviéramos invirtiendo en un país del este desconocido o en una región remota, sería distinto, pero aquí estamos hablando en el corazón económico de Europa, así que estamos muy confiados en el éxito de la operación. Bueno, nos venimos un poquito más cerca, vámonos aquí a Marbella con ese proyecto Vivalli, ese residencial que se encuentra abierto. Está financiado ya al 86%. Este proyecto, ¿cómo es? Pues es una financiación de una villa que está construyendo un promotor con el que tenemos buena relación. La villa está avanzada al 60 y tantos %, es decir, ya le queda poco, y lo que le damos es combustible para acabar la obra y unos meses para vender. Aquí, de hecho, fijamos un make whole de que, oye, como mínimo 6 meses de interés me tienes que pagar, aunque el plazo está establecido en 24 meses. Es un interés atractivo, por encima del 10%, como hacemos este tipo de operaciones, y sobre todo, el loan to value, y vuelvo a explicarte lo que es el valor entre nuestro préstamo y el valor de venta del activo, es solo del 45%. Es decir, oye, mira, que si la villa no la consigues vender, y yo tengo la garantía, porque tengo la garantía hipotecaria de esa villa, promotor, bájale el precio. Si tienes que bajarlo a la mitad, tendrás que bajarlo a la mitad, que es una barbaridad. Pero bajando a la mitad, a mí me pagas mi deuda. Y eso es lo que quiero asegurar. Por eso miramos mucho ese ratio, porque el que nos da garantías de que hacerlo, porque incluso si la operación se fuera más cara de lo que hemos dicho,
el promotor tiene la obligación de poner más dinero. O sea, nosotros ya le hemos pactado, oye, si esto se va de precio, tú tienes que poner más dinero, más equity en la operación. No puedes buscar otro prestamista. Así que estamos con la operación muy bien cerradita y yo creo que es verdad que ha tardado un poquito más, a lo mejor es un día en financiarse, pero no olvidemos que estamos haciendo mucha operación. Yo creo que estaremos este mes en torno a los 40 millones de euros financiados y yo creo que la gente también tiene que entender. Y luego hay proyectos que se devuelven, que estamos hablando de proyectos en el que se invierte, pero también hay un proyecto que se ha devuelto hace nada, el proyecto Ayonbay Aura, con una rentabilidad anual superior al 20%. ¿Cómo es posible? Bueno, pues vamos a ver. Primero entramos en una fase de proyectos financiados a partir de 2023. Hemos tenido algunos problemas en proyectos de 2021 y 2022 porque hubo una súbita subida de costes que impactó las operaciones. Si tú tienes la operación lanzada y te suben los costes, tienes que defender mucho la operación para por lo menos recuperar la inversión. Y así hemos hecho. No hemos perdido dinero en ninguna operación, pero le hemos tenido que dar mucho esfuerzo a levantar esas operaciones en las que el contexto de mercado cambió radicalmente. Porque con la guerra de Ucrania los costes subieron un 40-50% y había que sacar las operaciones adelante. Yo creo que hay muchos promotores, muchas promociones que sufrieron, algunas nuestras, otras de otros promotores, he sido generalizado en el sector, pero las nuestras por lo menos todas han ganado dinero. Pero ya entramos en las financiadas de 2023 en adelante, donde ya la volatilidad es menor, ya los costes no están parando de subir, pero lo hacen a otro ritmo, los podemos prever, y tenemos excelentes promotores que son capaces además de gestionar la venta de los activos a medida que fueron. La ubicación es muy buena, el cliente respondió, que era casi siempre cliente extranjero, y este promotor lo que hacía era con habilidad ir subiendo progresivamente los precios. Como los costes se mantuvieron en lo previsto, pero los precios fueron mejores de lo que habíamos anticipado, el retorno ha sido tan bueno como el que decimos, en torno a un 64% de retorno sobre el capital invertido y un retorno TIR del 21%. Es un excelente retorno que va a ser un poco la tónica de las operaciones financiadas a partir de 2023. O sea, nosotros estamos muy confiados en que estos proyectos que ya se han financiado en un contexto más maduro, con el nivel de análisis, de seguimiento, de control que hacemos ahora, se van a acercar mucho más a esos números que a las operaciones que financiamos en 2021 y que se vieron lastradas con esa losa tan terrible que es que tú planificas una operación con unos costes y de un día para otro los costes suben un 40%. Sí. Y cuando dices a la demanda, oye, voy a ver si te puedo vender un poco más caro, dado que los costes me han subido mucho, el señor de la demanda te dice, oiga, que yo antes tenía los tipos al 0 y ya tengo al 4. Por lo tanto, mi hipoteca se duplica la tarifa, no puedo asumir esos precios. El contexto ha cambiado. De hecho, bueno, pues un poco esas circunstancias que estamos viendo ahora de que se están entregando menos viviendas en 2025, 2024, es porque los costes han subido mucho y no hay una demanda que pueda llegar a eso. Bueno, ahí tenemos el recorrido. El trabajo que hacer. El dato, bueno, es 2023. Me voy a fijar en esos proyectos a partir de 2023. Mientras tanto, tenemos proyecto a las 4 de la tarde en Oporto, que se den una vuelta del proyecto Francos 2, apertura 2 horas, quedan 25 minutos y 53 segundos exactamente. Que esté muy atento. TIR preferente del 15. Eso es un proyecto más que interesante e importante. Gracias, José María. Un placer. Placer. Gracias. Hasta luego.